Quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Si yo le pregunto a cualquiera qué es esto, me va a decir un invito. Como lo hemos oído ahora, es una invitación, es un mensaje, es palabra de Dios, pero esto es una alma ganada para Cristo. Porque cuando nosotros el Señor nos mandó ir y predicar el evangelio a las naciones. No solo a invitar, sino a predicar, a evangelizar. Entonces, aquí, si usted mira en la parte de enfrente, ¿qué es esto para ustedes, hermanos? Un alma. No, esto es una tarjeta. Una alma ganada para el Señor Jesucristo. Pero realmente usted visualiza esto y tiene en su corazón realmente el deseo de que tenga una alma ganada para Cristo. ¿Sí o no? Porque esto tiene que tenerlo en su corazón como algo que usted desea fervientemente. La palabra de Dios dice cuando el Señor Jesucristo retoma el libro del profeta Amós, que dice allá, podrán dos juntos caminar no estando de acuerdo. El Señor Jesucristo dice, si dos, ¿cuántos dijo? Dos se pusieren de acuerdo y pidieran al Padre algo en mi nombre, Él lo hará. ¿A qué se estaba refiriendo? A su trabajo en lo que es ganar almas para su honra y para su gloria. Pero tenemos que estar convencidos, hermanos. Hay algo que mientras yo enseñaba a un grupo de hermanos que tienen un instituto bíblico en Argentina, hablábamos acerca de la palabra de Dios, pero antes de predicar el evangelio, antes hubieron muchas respuestas cuando hice la pregunta. Pero les pregunté por último, ¿está usted convencido realmente, primeramente usted, de que lo que está predicando es el mensaje original? ¿Por qué? Porque todos que hablen de Jesús y del amor y de la prosperidad y de tantas cosas hermosas que les decimos amén en las redes sociales, ¿verdad? Y que le gusta a la gente hoy en día, eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que a la gente le gusta. Pero no es lo que me gusta, lo que yo quiero, sino lo que necesito. Y el mensaje es, las buenas noticias es, ¿usted cree que si yo voy a la cárcel ahorita, si yo voy a la cárcel, y hay un preso que esté pagando una condena por cualquier falta que él hizo, y de repente llegó con una carta de absolución que él queda libre, ¿qué serían para él entonces esas? Buenas noticias, porque va a salir libre, va a recuperar su libertad. La buena noticia es que el mundo está en graves problemas. Está siendo presa del pecado. Van camino a la perdición eterna. Van camino al lago de fuego. Están mal. Son enemigos de Dios porque así lo dice la palabra. Pero estos mensajes no los ponen porque no les gusta a la gente. El mensaje del pecado y el arrepentimiento ya no se predica en las iglesias. Pero la buena noticia es que Cristo hizo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para rescatarnos de esa condición. Y ese mensaje no
no les gusta. Entonces, cuando predica ese tipo de mensaje, la gente dice, no, ese pastor es un abusador, no, ese pastor no respeta, la gente por eso se va, la gente, no. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo llegó un momento que que los apóstoles le dijeron, Señor, es muy dura tu palabra? La gente se está yendo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién le dijo mal? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Se puso a llorar o a lamentarse? No. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, le dijo. Pero el Señor, probando los corazones de ellos, vino Pedro y ¿qué fue lo que dijo? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sabía que era necesario el mensaje, ¿verdad? Para poder afirmar, pues porque la misión que ellos llevaban no era fácil. La iglesia iba a comenzar con ellos en el libro de los Hechos. Entonces, esto, hermano, que vemos aquí, son almas ganadas para Cristo. No sé si usted está convencido, porque tenemos que convencernos de esto, de que son almas ganadas para Cristo. Y cada una de estas que entreguemos tiene que llevar mucha oración, tiene que llevar ayuno, tiene que llevar el mensaje para que esto pueda tener un resultado. No solo entregárselo y decírselo, bueno, ya yo le hablé y les compro. No, tiene que llevar. Entonces, si usted va a escoger ahora esto para usted, es porque lo va a entregar, es porque usted va a evangelizar, es porque usted tiene una carga por las almas de esta ciudad. Esa es la palabra, carga. Si no tiene carga, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Raquel al Señor cuando no podía tener hijos? Dame hijos o me muero. La iglesia tiene que estar encinta y concibiendo. Entonces nosotros tenemos que ponernos en la misma condición, Señor, dame almas o me muero. Llegar a ese punto. Entonces, son almas ganadas para Cristo. Vamos a ver la primera parte de esto. Dele una a la hermana. Sí. Para que lo podamos ir leyendo. Tome. Dele uno al hermano para que lo lea cuando vayamos explicando. Eso. Y tiene la cosa. Entonces, mira lo que vamos a ver. Que la parte de enfrente dice, pues es como le dijera un saludo para alguien muy especial del Señor Jesucristo. Y empieza la introducción diciendo estas palabras. Si usted lo ve ahí, dice, correspondencia. La cruz para los romanos no era algo espiritual, sino el peor de los castigos, cruel y aterrador. La historia dice que era tan cruel el castigo en la cruz, que era designado para los criminales más terribles. Era la pena de muerte prácticamente. Entonces era un castigo que tenían ellos también para enseñarles a los demás y así someter a la gente que tuviera miedo que sería el final de ellos si se rebelaban contra Roma. Entonces, para el ciudadano romano no era ese el castigo, la cruz, un ciudadano romano, sino para alguien que no era romano. A menos que el ciudadano romano, el único castigo de la cruz para él era que se rebelara contra su gobierno. Entonces lo llevaban a la cruz. Ahora, nosotros nos han enseñado esa cruz. El Señor Jesucristo, pues, ellos tenían diferentes tipos de cruces, los romanos. No era solamente esta. Cuando usted va al griego original, la palabra de Dios no dice cruz, sino que dice estaca o madero. Era un palo vertical. Era. Y el griego era establo.
Uno era una estaca vertical que ponían, donde los ponían y los crucificaban, ¿verdad? Entonces, así dice la palabra de Dios en el griego original. No señala una cruz como tal, así, puesto que los romanos tenían diferentes tipos de cruz. Y este tipo de castigo venía desde más atrás de los asirios. Ya habían, ¿cómo se llama? Estudios, los arqueólogos, que ya ocuparon este tipo de castigo. Pero bien, pero para nosotros, para los cristianos, representa la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y el pecado. De aquí ahora vamos a comenzar nosotros nuestro estudio, hermanos, ¿verdad? Y quiero que solo vaya uno allá a la computadora para que pueda manejar las escrituras, solo uno. Que vaya, porque vamos a ver más escrituras, ¿verdad? Y vamos a ver los 6 puntos importantes de la cruz para la humanidad, el beneficio que tiene. Entonces, yo quiero que veamos algo. Cuando vayamos a evangelizar esta parte, ponga ya la gente. Cuando veamos esta parte, hermanos, es importantísimo que esto se lo vamos a transmitir a la gente. Yo voy a dar estudio, va a ser un poco largo, pero usted tiene los puntos más importantes ahí. No le va a costar explicarlos si los estudia. En su casa, ahí van las escrituras. No le va a costar introducirse a la gente. Le va a poner, como le dije, el punto de que qué significaba para los romanos la cruz, pero qué significa para nosotros hoy en día. Entonces, los 6 puntos importantes de la cruz es, el número 1, redención. La redención en el mundo antiguo, hermanos, esta palabra era común, muy común. Ahora muchos ignoramos qué significa la palabra redención. Pero esta palabra, en ese tiempo, había muchas guerras. Y cuando una nación vencía a otra nación y agarraba a esos prisioneros, los sometía como esclavos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los enviaban al mercado de esclavos. Y están en los mercados de esclavos, esos prisioneros, bajo ciertas condiciones, las leyes antiguas les daba esa posibilidad a ellos de que un esclavo fuera redimido y sacado del mercado por un precio. Entonces, cuando hablamos del tema de la redención, dice ahí que es un acto de rescate a través de un precio para recibir perdón y vida eterna. Alguien tiene que pagar un precio para poder redimir a los demás, la humanidad, aquí en esta situación. Cuando hablamos del tema de redención, solo nos damos cuenta de que en Filipenses capítulo 2 y el verso número 9, vamos a buscarlo, si lo tiene ahí, vamos a ver puntos importantes en esta escritura. El precio que Él tuvo que pagar por nuestros pecados. ¿Sabe por qué tenemos que profundizar en esto, hermanos? Porque tenemos primero que estar convencidos nosotros, oiga bien, de que cuánto valoramos nosotros lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. No sé si escuchó bien lo que le dije. O le dije yo, esto consiste primero que antes de convencer, le voy a hablar de esto porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero antes de convencer a las personas, hermanos, tenemos que estar convencidos nosotros. Entonces, yo no sé si usted y yo estamos convencidos ya del precio que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, de todo lo que Él tuvo que pasar. Mire, Filipenses capítulo 2 y el verso número 9 nos habla donde dice, vamos al verso 7 me parece, vamos a comenzar en el verso 7. 6, quiero agarrar el contexto, vamos a decir, quiero agarrar el contexto exacto. Bueno, aquí quiero comenzar, pongamos atención. ¿Por qué le digo que tenemos que estar convencidos nosotros? Voy a la pregunta aquí. Vamos a ver, hermano, no le dé pena. No le dé pena porque lo que estoy tratando de hacer es de que usted aprenda a realmente evangelizar. Exacto.
este es un tratado que queremos hacer, o ya lo hicimos, perdón. Vamos a hacer más con otros temas, ¿verdad? Y vamos a empezar a entrenarnos para salir a la calle y que no nos dependa hablar a la gente de esto. Hermano, yo me encontré una persona ahí en una pizzería, un mexicano, una familia mexicana, y inmediatamente le di la tarjeta y como pude, yo sé que andaban preciso, que dije los 6 puntos importantes, mire, y en medio le expliqué rápido porque andaban a la carrera ellos y él escuchándome y le dije yo, ¿me regala su teléfono para ponerlo en la lista de oración? Claro que sí. Y me dio su teléfono. O sea, la gente cuando usted le dice, y usted sabe cuál es la importancia de la cruz, hermana Eliana, ¿usted cree que la gente le va a decir cuál es la importancia de la cruz? No, ellos saben que Cristo murió ahí, porque todo el mundo lo sabe. Pues las películas que ven nos muestran que fue crucificado y muchos hasta lloran cuando ven esas películas, pero realmente conocen los puntos importantes de lo que significa la cruz realmente y los beneficios que nos trae. No, tenemos que explicárselos. Entonces, miren lo que dice. Yo le voy a hacer esta pregunta para comenzar. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo, hermanos? ¿Cuál es ese sentir que hubo en Él? Ese deseo, ese sentir. ¿Cuál es? La salvación de nosotros. La salvación de la humanidad. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo comienza ahí? En Filipenses, el apóstol Pablo cuando escribe. ¿Qué es lo que nos dice que tenemos que tener nosotros también? Sentir. Sí. ¿Se da cuenta por qué tenemos que estar convencidos primero nosotros? El mismo sentir que había en el Señor Jesucristo es el mismo sentir que debe de haber en nosotros, por las almas. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, si es posible, en las noches a desvelarnos, en oración, o a levantarnos, lo que lo oran de madrugada, a levantarnos a medianoche, a hacer un lado el plato de comida, horas de estudio, para poder realmente, si tenemos ese sentido. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se iba de noche a orar. O muy temprano de mañana se levantaba a orar. Porque en el día Él estaba en su ministerio predicando. O sea, en la noche recargando baterías, conectado al Espíritu Santo. Pero, ¿cómo queremos nosotros tener ese mismo sentir? Sí. No hay entrega. No hay entrega. Entonces, el Pablo nos habla y dice en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cuando está hablando de la predicación. Y dice el verso número 6, el cual siendo, y es para que nosotros no creáramos, hermanos, que porque Él es Dios y todo lo puede, entonces nosotros no podemos. No, miren lo que dice, porque está hablando del tema cuando vino a ser redentor de la encarnación, de cumplir una condición de ser redentor y precio a pagar, ofrenda, ofrecimiento. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que Él tuvo que despojarse de todo eso. ¿Para qué? Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. El Rey de la Gloria se sujetó, se sometió como humano a la divinidad. Oigan bien, se sometió, se despojó. O sea, se limitó él mismo a tiempo y espacio, como usted y como yo. O sea, se hizo hombre. Y dice, tomando forma de ¿qué? Siervos esclavos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué pasa en el verso 8? Y estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Qué dice el verso 9?
Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Colosenses 1:14, vamos a ver la escritura que está ahí. Vaya anotando esta escritura, ponga ahí redención para que lo estudie. Y va a ver usted que va a ir, no exactamente como yo lo estoy diciendo, pero usted va a aprender a estructurar un mensaje para poder dárselo a la gente en 5 minutos. Rápido. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención, o sea, quien nos ha comprado, no con plata ni con oro. O sea, ¿cuál era el sentir de él? Dijo, ¿cuál era el sentir de Cristo? Salvación. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, y ¿cree usted que usted y yo, no me la vaya a contestar, estamos dispuestos, si es posible, a dar nuestra vida por las almas? Porque Jesucristo lo hizo. Y en el mismo sentido tenemos que estar dispuestos a humillación, a vergüenzas, a malos tratos, a lo que pase por causa del Evangelio. Solo pregúntese usted, ¿estaría yo dispuesto a hacer todo eso por él? ¿Por qué no hizo por mí? Y si él tuvo ese sentir, entonces yo también tengo que tener el mismo sentir. A que me peguen un golpe, a que me griten, a que ya no me hablen, se hacen hasta enemigos. ¿Usted estaría dispuesto a eso? Tenemos que estar convencidos. Porque si no dice la palabra, que si nosotros nos avergonzamos de él ahora, ¿qué va a pasar hasta el tiempo? Él se va a avergonzar de nosotros. Yo no quiero llegar ahí que me digan no. O sea, entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese es el punto número 1. La redención, la compra, precio de sangre por nuestros pecados, el rescate. Antes de pasar a la número 2, ¿tiene alguna pregunta usted en cuanto a la redención? No tenga pena. ¿Tiene alguna pregunta? Porque si no, le voy a preguntar yo a usted. ¿Tiene alguna pregunta en cuanto a la redención? No tenga pena de preguntar. ¿Alguna inquietud que le quedó cuando hablamos de la redención? ¿No? ¿Qué significa la palabra redención en general? Redención es rescate, compra. Estás redimiendo, estás comprando, estás adquiriendo. ¿Verdad? Yo voy a redimir algo, lo voy a rescatar, si es posible, lo voy a comprar, pero en este caso, por eso dice Colosenses 1:14 que tenemos redención por medio de su sangre. O sea que él pagó con su vida. Y a veces nosotros vamos a tener que pagar, no exageremos tanto con nuestra vida, pero vamos a tener que sacrificar cosas que a nosotros nos gusta o que tenemos el tiempo para eso, tener que sacrificarlas para él. Yo le decía ahora a mi esposa que salíamos de la casa. Fíjese bien, en este momento que vamos para la iglesia, le digo, la mayoría de personas, si no es que todas, ahorita es un tiempo de estar con su familia, viendo una película, comiendo afuera en un restaurante, llevando a los niños a pasear, y lo que el mundo pues realmente hace, ¿verdad? Y aquí vamos nomás 4 locos para la iglesia a perder el tiempo. Ese pensamiento del enemigo. Porque la palabra de Dios, aquí yo la tengo que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes, hubieron 5 que hasta se durmieron y se quedaron sin aceite. Está hablando de la iglesia. No del mundo, está hablando de la iglesia. Pero esas 5, oiga bien, ya hablamos del mundo, que el Señor llama a muchos, pero son pocos los que escoge. Y ya dentro de los escogidos de la iglesia, en la parábola de las 10 vírgenes, hubieron 5 que estaban haciendo, hermanos.
porque no tenían ni aceite y estaban cabeceando y se durmieron. ¿Qué estarían haciendo dentro de la iglesia? Las otras 5 estaban esperando al novio y estaban llenas de aceite. El problema fue cuando alguien gritó, ¡viene el novio! Y dice que las 5 que no tenían aceite le pidieron, no, vayan donde lo venden. Nosotros ya estamos listas, preparadas, no hay para dónde. O sea que el 50% todavía de la iglesia se queda y el 50% se va. Oigan la pelea, como dicen en Colombia, la pelea brava para esto. Y el Señor Jesucristo todavía dice, miren, hay 2 puertas. Una ancha donde todo mundo, denle. Hay una estrecha. Y son pocos los que la hallan. Oiga lo que dijo, pocos son los que la hallan porque la encuentran. Y dijo después, y solo los valientes la arrebatan. Habla de dos palabras, de encontrar y de arrebatar. O sea que esto vamos a tener nosotros que evitar muchas cosas que a la carne le gusta, al mundo le gusta, para estar nosotros realmente donde tenemos que estar si es que queremos ser salvos. Eso, hermano, pongámosle peso a eso porque la verdad que no podemos ya. Yo ya tengo 53 años, aunque usted me mire que tengo 25, no, tengo 53 y yo creo que ya no estoy en edad para estar jugando al cristiano. Espérate, no, ya no. Estoy hasta cerca, hermano. Yo he estado leyendo, he estado escuchando grandes economistas del mundo, muy respetados. Están hablando del colapso económico que viene y todos los años hablan de lo mismo. En 2026 va a venir cosas peores. O sea, yo explicaba, no sé si en la radio, que la gente por protocolo, no sé si será un deseo de verdad, le dice feliz Navidad y un próspero año nuevo y lo abraza, lo besa, te deseo lo mejor y que seas feliz, que tengas esto, bueno. Yo le hago una pregunta, usted se le ha hecho a varios, ¿realmente esto ha mejorado o va de mal en peor? Porque está escrito. Sí, eso no va a mejorar. Es que no va a mejorar, hermana. Es que esto está escrito ya. Ya está escrito. Note usted, y por ponerle un ejemplo, se dice que para el 2030 o 50, por esos tiempos, se van a perder 800 millones de puestos de trabajo en el mundo. Amazon prácticamente hay bodegas enteras que removió todos sus empleados y ha puesto robots que le ha comprado al otro señor que los producen. ¿Por qué dijo el dueño de Amazon está haciendo eso? Porque el robot trabaja 24 horas, no se queja, no toma coffee break, no toma almuerzo, no me exige pago, horas laborales extras, ni seguro social. No. Ahí están. Díganme usted que el Señor nos ayude. Yo prefiero que en esto que se viene el Señor me encuentre haciendo su voluntad que fuera de ella. Despierta iglesia. Despierta iglesia. Ese es el día, hermano. ¿Alguna otra pregunta que tenga antes de entrar a lo que es la siguiente, segunda parte? Otra, ¿son mismos esta pregunta? Vamos a ver. No. ¿Ah? No. No. ¿Alguna otra pregunta, hermano, que tenga? ¿O está claro? Bueno. Vamos a la segunda entonces, que es remisión. Remisión. Yo confundí estas palabras, redención y remisión, pero son 2 cosas distintas. Porque la palabra remisión viene del latín misio, que es enviar, y lejos. Enviar lejos. Entonces, remitir a la cruz del Calvario toda culpa. Hace años yo me preguntaba, hermanos, óigame, ¿y todos los que murieron en el Antiguo Testamento serán salvos? ¿Cómo van a ser juzgados? ¿Cómo será que esto? No le encontraba yo explicación cuando me preguntaban, pues, y yo, pues, la verdad que no sé. Yo creo que los murieron antes de la ley, porque lo dice Romanos 2, van a ser juzgados por la conciencia. Si van a ser juzgados por la conciencia, entonces, durante la ley van a ser juzgados por la ley.
Y durante el tiempo que estamos nosotros, el Evangelio va a ser fundado por el Evangelio, dice Pablo. Van a haber 3 juicios entonces. Y he escuchado que solo hay un juicio. Entonces, cuando leemos Hebreos 9:22, pónganlo, por favor. Hebreos, mal hechos. Hebreos 9:22. Quiero que veamos qué significa, hermana, qué significa remisión. Enviar lejos. Enviar lejos. ¿No le suena la palabra remisión a algo familiar? En nuestro lenguaje hoy en día. Cuando usted envía una carta, ¿quién es usted? El remitente. ¿Y el que lo recibe? Eh, El remisor. O sea que usted está enviando una carta, la está transmitiendo de un punto A un punto B. ujú. Eso me suena familiar lo que dice la Escritura. Fíjese lo que dice. Pablo, porque a él pues no hay seguridad, pero sea Pablo o sea Lucas, por el estilo de letra, el pensamiento, se le da que escribe la carta a los hebreos. Y él está haciendo una analogía entre el tabernáculo y los instrumentos y está narrando realmente lo que representa cada cosa en el tabernáculo. Y resulta que el sacerdote, cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, él entraba con la sangre del animal que había sido sacrificado y esparcía la sangre en un lugar santísimo. Y bueno, si el Señor aceptaba ese sacrificio, él salía. Pero si no, el hombre tenía problemas porque tenía que hacer remisión por él primero, expiación y después por el pueblo. Pero si él no andaba bien, en su efod abajo tenía unas campanillas. Entonces, por esas campanillas, ellos, los que estaban afuera, los sacerdotes, lo amarraban como un lazo y ellos oían que por las campanillas él todavía estaba ahí adentro. Si ya no sonaba nada, pues tenían que sacarlo. Se había muerto era porque la santidad de Dios lo había matado. Pero bueno, pero hay algo aquí. La sangre de los animales, cuando le esparcían ahí por los pecados del pueblo, ¿será que perdonaba o purificaba realmente a todo ese pueblo? ¿O era algo temporal? Porque el apóstol Pablo dice, si es que es escritor de Hebreos, y casi todo, no todo, casi todo es purificado según la ley. Faltaba algo. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué dice el verso 23? Vamos a ver si tiene que ver algo. Bueno, pero note usted lo que dice ahí. Entonces, dice la Escritura que era la sangre la que daba remisión de pecados. Ahora, quiere decir, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando mataban animales y hacían sacrificios, desde Adán hasta la muerte en la cruz del Calvario, cómo es que ellos remitían sus culpas y sus pecados a la cruz. Vamos a ver, quiero escuchar más. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo es que desde Adán hasta la cruz del Calvario, todos ellos, cómo es que transmitían entonces la culpa y el pecado hasta la cruz del Calvario? Todos ellos. El Antiguo Testamento, ¿cómo? Por la sangre. Exacto, por la sangre. Entonces, eso es lo que significa remisión. O sea, que todos estos hombres, no había otra forma. Y hay otra escritura que se me ha escapado. Que habla, que dice que todo es remitido a la cruz del Calvario por medio de su sangre. Yo se la voy a buscar, se la voy a entregar. Pero todo sacrificio que hacían con sangre de Adán era remitido a la cruz del Calvario, porque no había otra forma de ser salvo. Sin Jesucristo no hay forma, no existe. Mientras esperaba el tiempo de la cruz, todo tenía que ser remitido por sangre a la cruz del Calvario para poder ser perdonados. Ahora el sacrificio fue hecho
de una vez y para siempre. Por eso es que todas nuestras culpas son remitidas por medio de la sangre de Jesucristo a la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que dice ahí que casi todo es purificado por sangre, según la ley, dice él. Según la ley. Todos los sacrificios. Imagínense que cuando Caín mata a Abel, y no sé si usted sabe, yo no sé si él le he dicho, ¿cómo es que Caín mató a Abel? ¿Con qué lo mató? Limpiada. Con una piedra, dice mi hermano, le metió su pedrada. Le metió su pedrada. ¿Cómo lo mató? Con un cuchillo. ¿Sí? ¿Pero cómo lo metió? Eso no sigue nada. Bueno, en Primera de Juan, cuando habla del caso de Caín, que dice que no sigan el camino de Caín, ahí usa una palabra en griego, el apóstol Juan, que dice es faso. Es faso, es degollar. O sea que lo degolló. ¿De qué? Cosa seria, ya el primer asesinato lo degolló a su hermano. Por eso es que el Señor, cuando habla y le dice a Caín, me enfrenta, le dice, ¿qué fue lo que le dice? La sangre de tu hermano Abel clama, pero esa palabra clamor tiene otra palabra en hebreo que dice pega gritos de dolor, de angustia. O sea, fue tanto que dice el Señor, está gritando desesperadamente, violentamente, la sangre de Abel. Entonces, miren, la sangre. Y Abel es un tipo del Señor Jesucristo. Porque también el cordero dice que y los corderos los degollaban en los sacrificios. Y era un tipo del Señor Jesucristo. Porque la sangre de Abel estaba reclamando, estaba pidiendo al Señor justicia. Pero la sangre del Señor Jesucristo estaba dando misericordia. Entonces, eso es muy importante. La sangre es lo único que trae remisión de pecados sobre el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Antes de pasar al número 3, quiero que me diga si tienen una pregunta. Vamos entonces. Hay algo más que quiero agregar en lo que es la remisión. 4 puntos rápidos. La palabra es kafar. Y esta palabra significa cubrir, llevarse el pecado. Esta palabra tiene mucha connotación. La palabra kafar, que es donde viene también la palabra kipa. No es una cosita que se pone aquí los judíos, redondita. Esa es una kipa, que significa que ellos se cubren, están cubiertos por la gloria de Dios. También el propiciatorio, o lo que es la tapadera del arca de la alianza, donde estaban los 2 querubines viéndose uno al otro, eso se llama el caporet, ¿verdad? Que es la cobertura, donde estaba la gloria de Dios, no estaba adentro, estaba encima, en los querubines, el caporet. Entonces, ese es un punto importante, porque los sacrificios en el Antiguo Testamento tocan esas verdades de valor eterno. Número 1, sacrificios incluían confesión de pecados para volverse a Dios. Número 2, requería que la ley de Dios tenía que ser cumplida. Y el perdón no es una debilidad de Dios, sino que es en base a su misma justicia. Y número 3, requerían un sacrificio de víctima inocente para ocupar el lugar del culpable. ¿Verdad? Pero este animalito tenía que ser sin defecto, no tenía que estar enfermo, ni tenía que faltarle una parte de su cuerpo, en sus miembros. ¿Verdad? Y número 4, el derramamiento de sangre. La sangre era aplicada, el pecado era cubierto, la culpa del pecador era transferida de una víctima inocente a una víctima inocente. Son las 4 cosas principales en cuanto a la redención. Vamos a la justificación, la tercera parte. Y esto es necesario predicar hoy, la justificación. ¿Por qué? Si usted lee en su cartita, ahí dice
que es el acto legal. Oiga bien, legal. Que no le venga a decir el diablo, le diga mentiras, porque ese es un mentiroso y trae pensamientos a veces de culpabilidad, de que Dios no lo escucha, Dios no lo ha perdonado, que no, es un acto legal, porque fue firmado con sangre. La sangre del Señor Jesucristo es un acto legal, quita la culpa y la condena y lo declara justo. Edita una escritura en Gálatas 2:16, pero quiero que, ¿por qué es necesario predicar esto, hermanos? Porque es una característica fundamental, la justicia de Dios. Muy, muy importante, la justicia de Dios. Vamos a ir a Romanos 1:16 y 17. Quiero que usted me ayude aquí, porque solo hay una forma de que sea revelada la justicia de Dios. ¿Quién me quiere decir? ¿A dónde es que es revelada la justicia de Dios, hermanos? ¿A dónde es revelada? Ahora. Claro, pues el Evangelio estamos en la etapa del... ¿A dónde es revelado la justicia de Dios? Vamos a ver lo que nos dice Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17. ¿Qué dice ahí? No dice el Evangelio. Porque él ¿Qué hace el Evangelio? ¿A dónde es que se ha revelado la justicia de Dios? En el Evangelio. En el Evangelio, en esas buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia, hermanos? No, pero ¿qué nos dice el Evangelio a nosotros? ¿Qué nos dice la justificación? ¿Qué es lo que quita? que son los pecados, que somos justificados, somos redimidos, somos justificados. Y mira lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, que está en el libro de Habacuc. Y ya vamos a ver eso. Pero miren lo que quiero tener ahí. La importancia que tiene para todos. Porque el pecado tiene una compañera inseparable. ¿Cómo se llama? No. La muerte. Cuando alguien muere sin Cristo y sin esperanza, Ay, no hay que hacer. venga, uno más. Porque la muerte y el infierno, o el Hades, van a ser echados al lago de fuego. Ya Jesucristo venció la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre sus hijos, porque ya la venció. Y entonces nosotros vamos a morir físicamente, pero vamos a ser arrebatados espiritualmente. Ahora, cuando suceda eso, los que murieron sin Cristo, eso dice el libro de Daniel 12, que van a ser levantados del polvo, pero para juicio en el gran trono blanco. Y ahí sí, pues, la muerte tiene potestad sobre ellos, porque al mismo lugar donde va para la muerte, lo van a parar ellos, al lago de fuego. Entonces, mira lo importante. Entonces, dice que el justo, el que ha sido justificado, Por la fe. pero usted está convencido, y yo estoy convencido que vivimos por fe. Seamos sinceros, si no sabe qué, diga no. Pero qué hermosa es la palabra, porque dice, si alguno está falto de algo, vaya y dice sabiduría. Pero ¿qué fue lo que los apóstoles le pidieron al Señor Jesucristo? Señor, aumentanos la fe. Pero sinceros. Yo ahora en este momento le digo, Señor, gracias por el remanente que usted tiene en esta ciudad, que usted tiene preparado, que usted trae a la iglesia. Gracias por ese remanente. Yo le estoy dando gracias ya. Porque llamo a las cosas que no son como si fueran, dice la palabra misma. Y aquí quiero que me ayude usted, porque lo que necesitamos es fe. Por fe lo recibimos, porque creemos. Y porque tiene una utilidad para fe este evangelio. Entonces, le voy a poner este ejemplo y usted me va a ayudar.
El pueblo de Israel está en el desierto y enfrente tienen el Mar Rojo. Faraón viene atrás. Ejército poderoso, ¿no? Se los mata, pues. El ejército tiene armas, tiene un ejército. ¿Qué es la primera reacción que hace el pueblo de Israel cuando se hallan, que están frente al mar y Faraón viene detrás? ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Dudar, ¿Ah? dudar. Murmurar y inundar. Eso es lo primero que hace. El Señor hace el milagro, abre el mar, pasan, y al otro lado el mar se cierra, destruye el ejército de Faraón, ¿y qué es lo primero que hacen? El fuego. Dudar. No. Ponerse feliz. Exacto, las mujeres dicen que empezaron a agarrar panderos y empezaron a cantar, hicieron hasta un cántico. Hicieron un cántico y se gozaron. Ahora, ¿esta gente tuvo fe o solamente agradecimiento? Agradecimiento. Sí. ¿Por qué no cantaron cuando estaban en el problema? Porque no tenía. Porque no había fe. Entonces, sí. Ellos nada más fueron agradecidos, pero no tenían fe, porque necesitaban primero ver la salida para poder entonces creer. No, la fe consiste en creer antes de que suceda el hecho. Amén, gloria. Por eso que yo le digo a usted, Señor, yo voy a seguir su voluntad y si estoy mal, usted me corrige. Redargúyame, háblame, pero ¿sabe qué? No voy a pedir ya almas para la iglesia, ni familias. Le voy a dar gracias ya por las familias y las almas que usted tiene preparadas para este lugar. Amén. Usted tiene un remanente. Porque necesitamos creer antes que las cosas sucedan, Sí. no hasta que ya sucediera. Mm. Entonces, eso es muy importante. No sé si el verso 18 nos puede decir más, hermano. Porque, mire qué hermoso. Ahora, la justicia de Dios se revela. ¿Desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que, cuando yo veo esto, hermano, es lo importante, oigan, como le dije, el pecado tiene como compañera la muerte. Y todo hombre aquí, cuando usted lee el libro de los Romanos, lo presenta el apóstol Pablo como que está ante un tribunal ya. Mire lo que dice. Está en un juicio delante de Dios. Ya no ve el apóstol Pablo, lo presenta así. Porque dice que desde el cielo se revela la injusticia, la justicia de Dios contra todos aquellos que no quieren saber nada. Y no solamente detienen esta verdad con la injusticia, con su pecado. O sea, detienen ellos mismos con su misma maldad y pecado el entrar y ser quitada esa culpa de sus vidas. Entonces dice, Pablo nos está presentando como que ya están en el juicio. Pero vamos a verlo de tres tiempos. En el periodo cuando lo propuso, que eran sus designios eternos, porque este plan se reveló antes de la fundación del mundo. Esto no lo hizo en el momento como salida, así ya, vamos a ver una salida. No, esto ya estaba. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía el plan listo. Pero en el otro periodo es cuando Él lo promete a través de los profetas. Y mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, del verso 1 al 4. Veamos los tres tiempos, hermana Eliana, cuando Él lo propuso antes de la fundación del mundo, cuando lo promete, vamos a ver lo que dice el profeta, y cuando se da el cumplimiento. Esos tres puntos son importantes. Habacuc, todos mis hermanos, del 1 al 4, ¿eh? Vamos a ver lo que dice. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré. ¿Cómo debemos estar nosotros, hermanos? Firme. ¿Está convencido que estamos libres? Sí. Afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que me ha de responder tocante a mi queja. Habacuc están diciendo, ahora sí voy a estar. Voy a escribir la visión que el Señor me va a dar, porque ya le dijo que le va a dar una visión. En el verso 2, y el Señor le responde y le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Yo aquí voy a estar. Esta es la visión. Yo no sé si usted vio la predicación del domingo pasado, de las dos preguntas que le hizo Jeremías.
¿La escucharon? Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de esperar en el Señor o predica el Señor? ¿Qué fue lo que le dio primero a estos hombres? Una visión. Porque Proverbios 28 dice que sin visión el pueblo perece. La palabra que usa la misma palabra en hebreo de Éxodo 32 se desenfrena. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Si no tenemos visión, pero no es mi visión, hermano. La visión de Él para mí aquí. Esa es la que debemos de pedir. Porque visión todos podemos tener. Ah, no, mi visión por la que yo vine a Canadá es para hacer dinero, quiero hacer esto, para esto, y uno tiene planes. Esos son planes y qué bueno. Dios no está en contra de que tengamos nuestros planes. Al contrario, que el Señor nos fortalezca y nos ayude para poder llevarlos a cabo. Pero estoy hablando de la visión de Dios para nosotros aquí en esta ciudad. Si el Señor nos trajo aquí, es porque quiere usarnos aquí. Pero ni un amén débil se oye. No, que galante hubiera uno débil, pero ni débil se oye. ¿Saben cómo me acuerdo yo? Que Moisés, cuando le dice al Señor, voy a repetir un poco lo que dijo allá el domingo pasado que predicamos. Cuando Dios le dice, bueno, he escuchado la aflicción de mi pueblo, he conocido sus angustias, por eso he descendido yo para librarlos. Moisés, imagino que en ese momento debe haber dicho, va a mandar un ejército. Esto ya, vamos, hay que ir a sacarlo, pues el Señor se va a encargar de eso. Cuando le dice más abajo, por eso te he escogido a ti. Esa no se le esperaba. Señor, pero es que yo no puedo hablar. Yo pues tengo, yo creo, será, no sé, si habrá sido tartamudo de nacimiento o el mismo miedo de lo que iba a hacer le dio tartamudez. ¿Quieren evangelizar? Es que yo no tengo tiempo, no sé. Pero Moisés se sintió que no era capaz. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Acaso no se llorica con la boca? Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Pero es que, y si me envían y me preguntan, ya no era Faraón, y me dicen los hijos de Israel, ¿quién me envía? ¿Quién le digo? ¿Quién es usted? Pues, o sea, y yo entiendo que esto no es fácil, esto requiere valor, esto quiere esto quiere conocimiento bíblico. Y luego Jeremías le dice, desde que estabas antes formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y cuando ya estabas en el vientre de tu madre, yo te santifiqué. O sea, te separé para un uso especial, no cualquier uso. Y le da dos visiones. ¿Qué ves? Veo esto. Bueno. Han de haber dicho él. Pues el Señor, ¿qué va a hacer todo? Por eso te preparé aquí. Ahora, si usted no se para firme y le dice lo que yo le diga, le pongo palabras en tu boca y palabras, yo voy a hacer que tú les tengas miedo a ellos. O sea, esa era la forma que el Señor trataba con ellos. Ahora, a usted y a mí, el Señor nos escogió. Y ha puesto su palabra aquí y aquí. ¿Qué pasa? ¿Para qué? La Biblia no puede ser un adorno más en la casa. Y esto el Señor lo demanda, porque nos ha llamado con un propósito, y el propósito de Él, no el mío. Hagamos nuestros planes seculares que tenemos y que el Señor nos ayude, pero lo primordial es que Dios nos ha llamado, y esto es algo que usa la gente, Dios te ha llamado para un propósito, Dios te ha llamado para todo, pero entonces, le dice, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que viere en ella. Verso 3. Aunque mire lo que le dice, a Jeremías se lo dijo diferente. La vara del almendro era que él, como ese almendro es el primero que sale a florecer después del invierno y ligero da frutos, no voy a tardar en cumplir lo que te estoy diciendo. Traigo juicio para Israel, que no oír bien. Pero aquí le dice a Habacuc, mira, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿De quién es el tiempo? De Dios. Sí, de Dios.
Pero cuando Dios dice ya, es ya. Por eso Gálatas 4:4 dice que de acuerdo al cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. La esperanza que traía. Y dice el verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, el cuya alma no es recta, que es soberbia, que anda en malos caminos, se enorgullece. Más el qué? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo allá? Más el justo. ¿Dónde reveló la justicia de Dios? Ahí la tenemos, ya es el tiempo de Dios. ¿Qué más estamos esperando? Ahí está ya, aquí está el tiempo de Dios cumplido. Él dijo, ya los campos están blancos, dijo. La cosecha está lista. Lo que necesito no son obreros para que vayan a recoger esa cosecha. ¿Pero dónde? Si yo la gente no quiere, yo le digo, mire, yo le hablo, que usted siga. Si este le dice que no, para por él, sigamos buscando. Sigamos recogiendo. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Si al final de los tiempos, pues, el Señor viene, procuremos irnos nosotros. No es un mensaje para decir que confortarnos que no vamos a evangelizar. Pero Noé, mientras estuvo preparando el arca, estuvo predicando de un diluvio. ¿Y cuántos se salvaron? Dice? 8. Solo de su familia. Entonces, veamos eso muy importante. Ahora, vimos el periodo cuando lo propuso en sus designios eternos, el periodo cuando lo prometió a través de los profetas y el periodo cuando Dios lo revela. Romanos 5, lo leímos ya, ¿no? Versos 1 y 2. No, ya lo leímos. No, fue Romanos 1. No, Romanos 5, 1 y 2. Pónganlo. Ese es el tiempo cuando Él lo reveló. Romanos 5, versos 1 y 2. Romanos 5, capítulo 5, versos 1 y 2. Vamos a ver. ¿Qué dice, hermanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que venga ahí. Hay que algo bien importante. Miren lo que dice. La condición. ¿Cuál es la condición? Justificados pues por la fe. Esa es la condición. Luego viene lo que es la base por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que es la imputación o la atribución de la justicia de Dios. Y hay algo importante ahí. Mire, que dice que tenemos paz para con Dios. O sea, ese es el resultado. Que el estado de guerra ha terminado. Amén, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice en Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aunque hablemos de Dios, hablemos de Jesucristo, hay una guerra. Dios no tiene paz con nosotros. Pero aquí hay un resultado. Porque dice que cuando somos justificados por Él, por la fe de sacrificio, tenemos paz para con Dios. Se acabó la guerra, se acabó el conflicto. Dios nos quita la culpa. Entonces, haya terminado y no hay amenaza de una ley quebrantada. Otro resultado. Y va en la siguiente, en el verso 2. Vamos a ver si usted lo mira. ¿Cuál es el otro resultado que usted ve ahí? La entrada, ¿a dónde? Porque también tenemos entrada por la fe Ahí está. a esta gracia, o a esta salvación, en la cual estamos, Firmes. firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren, ahora tenemos entrada, que está la restauración del favor divino. Eso no es con nuestro Dios. Vamos al número 4 para ir, me van a faltar todavía. Restitución. Si usted lo lee ahí, que es restaurar, compensar los daños causados por otros. Está la escritura del libro de Zaqueo ahí, pero quiero que veamos que la ley establecía la obligación de devolver lo robado. Si alguien se robaba una vaca,
tenía que devolverla y si era posible con algo más. Estaba restituyendo porque es una compensación. Y esa compensación se le entregaba a la persona perjudicada. Si estos no estaban o sus parientes, entonces se le entregaba a Dios por medio del sacerdote y el sacerdote se quedaba con eso. Y esta ofrenda era acompañada para la expiación del pecado y de la culpa. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ahí en Zaqueo, Zaqueo lo primero que dijo es, voy a devolver todo lo que he robado. Primeramente dijo, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y después dijo, y voy a devolver 4 veces lo que le he robado, porque era cobrador de impuestos, que ellos tenían mala fama, que robaban siempre. Voy a devolver 4 veces. Estaba restituyendo lo que había hecho y con creces. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Y entonces, pero para esto tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Y actuar también. Tiene que haber acción. Si un ejemplo de Zaqueo en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ir a Romanos. Aquí si no me fijé qué número, ya no veo ni escribo bien. Pero había una obligación general. Me parece que es Romanos 13:7. Vamos a ver. Pablo aconseja pagar lo que se debe. Pero hay algo importante, hermanos. Fíjense. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Si le debemos al gobierno, hay que pagarle los impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Mira que es una forma de pago también, el respeto. Darle honor a las personas. Y al que honra, honra. Verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Se está hablando de relaciones humanas y relaciones con Dios, compromisos que tenemos. Eso es la restitución. Yo lo pongo de esta forma. Cuando el Señor hizo al hombre, le dijo fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Y Dios lo bendijo al hombre y a su esposa. Hubieron grandes promesas para él. Pero el enemigo, cuando cae en pecado, prácticamente le roba todas esas promesas y esto causa que se vuelva enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a recuperar nosotros todas esas promesas? ¿Cómo vamos a recuperar la imagen que perdimos por causa del pecado? Bueno, el Señor Jesucristo lo restituyó en el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Nos restituyó lo que nos habían quitado y todavía nos dio más. Porque ahora tenemos Espíritu Santo, dones espiritual, tenemos que ¿cuánto no nos ha dado el Señor de más? Nos ha restituido. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente, hermanos. La reconciliación, que es una relación rota, donde se recupera la confianza y la paz perdida a través del Señor Jesucristo. La palabra reconciliación en el griego es la palabra katalazo, que esto prácticamente es darle término a un estado de enemistad y sustituirlo por uno de paz y buena voluntad entre dos personas. Prácticamente esa palabra reconciliación indica que una obra ya efectuada, el sacrificio ya fue hecho de una vez por todas. Hay pasajes principales como la parábola del hijo pródigo, como la parábola de la oveja perdida, que siguen consecuentes, y la parábola de la moneda perdida. Las primeras dos nos están mostrando el amor de Dios y la última, el amor que recibe. Entonces, cuando tenga tiempo, lea esas parábolas, pero hay una escritura muy importante en 2 Corintios 5, 17 al 19. Vamos a leerlas para pasar el último.
Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno, la gente solo ocupa esta parte, como la otra que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto, le ponen ahí. No, sigue. Para aquellos que están en el espíritu y no andan en la carne, eso no les gusta. Pero la gente agarra las cosas que ya pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, aleluya. No. De modo, de esta manera, que si alguno está en el mismo sentir, en la misma visión, en el mismo deseo, en la misma voluntad, en el espíritu, Cristo, entonces nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasaron. Y de aquí todas son hechas nuevas porque Él las hace nuevas. Amén, gloria a Dios. No cortemos, no mutilemos la escritura porque salen doctrinas peligrosas. Entonces, y dice el otro verso, me parece que vamos a seguir al 19, dice ahí, el 18, dice ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio y nos dio el ministerio a nosotros de la reconciliación. 19. Que Dios estaba con Cristo. Amén. No, hay diferencia entre con y en. Bueno, para aquellos que creen en la Santísima Trinidad, no dice que Dios estaba con a la par, no. Dios estaba en Cristo, porque era Dios manifestado en carne. Era Dios mismo hecho hombre. Y eso es lo que enseña el Evangelio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación para que la enseñemos, para que la mostremos. Qué hermoso es el Señor. Vamos a la última, que es la regeneración. Es el acto soberano de Dios, dándonos nueva vida y convirtiéndonos en hijos y participantes de su naturaleza divina. Ahora, esto, hermanos, tiene que ser la regeneración a través del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento. Cuando la persona ya se arrepintió, ha creído con fe. Lo primero antes de arrepentirse es que la persona tiene que creer, tiene que tener fe que esto realmente va a ser un efecto en su vida. No podemos solamente a la gente decirle, usted que mire, usted acepta al Señor como un Salvador, que es un plan que no existe en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de que la única forma que podemos tener perdón de pecados es por la fe, por creer que ese sacrificio va a tener un impacto en la vida de nosotros. Y eso sucede a través de el arrepentimiento de verdad, el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego viene el Espíritu Santo regenerándonos. Vamos a explicar un poco qué es la regeneración, porque eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros, porque es un acto soberano de Dios que nos da nueva vida y nos convierte en hijos, ahí sí, hijos en adopción por medio del Espíritu, en siendo unos participantes de su naturaleza divina. Entonces, quiere decir que la regeneración atiende a las necesidades fundamentales del hombre. Miren lo hermoso que es. Número 1, la iluminación del entendimiento. Por eso es que les dijo a los apóstoles allá, reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Y dice en Mateo que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso es el Espíritu de Dios. Nos da revelación, nos da entendimiento. Número 2, la purificación de los afectos. Ya no vamos a ser odiosos, rencorosos, irrespetuosos, odiosos, maldosos. Osos no, porque es animales. Pero ahora el Espíritu Santo
nos va a transformar, los afectos van a ser diferentes. Porque hay un fruto: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Son 9. Mansedumbre, templanza. Hay un cambio. Si no hay cambio, hay que poner la barba en remojo que algo está mal. Y número 3, fortalecimiento de la voluntad. El apóstol Pedro dice que ahora nosotros tenemos que tener dominio propio. Ya nuestra voluntad no es de hacer lo que yo quiero o lo que yo digo, sino, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todo eso lo produce el Espíritu Santo. Me redarguye. Si voy a hacer algo que no está bien, yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo, esto no está correcto. No lo va a obligar, pero le va a hacer sentir. Y en usted va a decir, sí, si el Espíritu Santo me está haciendo sentir esto, es que no está correcto y no lo voy a hacer. Entonces, esto requiere de una nueva creación espiritual. Volverse a Dios, su creador, de toda su alma, corazón y mente. Y hay una escritura, pero no la vamos a ver ahora. Oye, porque sí, vamos a Tito capítulo 3, vamos a ver del 3 al 7. Porque hay algo que me llamó la atención que se está mal predicando hoy en día. Y miren lo que dice aquí, ya con esta cerramos, hermano. Ya lo voy a dejar descansar. Ya después va a pasar uno por uno, explicarme cómo que usted va a hacer. Ya los afí. Bueno, mira lo que dice. Porque nosotros también, ¿qué dice? Era. Es lo que usted le dice. Y no era vos, el esto y lo otro, y no era. Ya lo dice usted, era. Mira cómo es el enemigo. Empieza a señalarlo. Pero no le puede ser usted que es. Porque ellos saben que hay un cambio. Era, le dice, era. Pero para la gloria de Dios ahora soy así. El Espíritu Santo nos está cambiando. Ya te lavaron el cerebro, pues me ha lavado todo el Espíritu de Dios, no solo el cerebro. No me lavó. Oigan, el anterior, hermano, no lo hemos explicado, el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de pecados y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó primeramente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque nosotros somos los super buenos, no porque le voy a poner una candela a San Fulano, no porque voy a caminar de rodillas en la calle hasta la catedral, no porque yo le ayudo al prójimo, no porque yo le doy de comer al hambriento, no porque yo le doy a los pobres, no porque yo doy tanto para la beneficencia, no porque, y podemos enumerar tantas cosas que el hombre dice que hace buenos, y eso lo hace justificar que está bien delante de Dios. No por obras de justicia, no dice injusticia, de justicia, de obras buenas que nosotros hubiéramos hecho. No merecemos por eso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. Esa palabra me llamó la atención a mí. El lavamiento, porque es la palabra améis a nosotros. Oiga bien, y dice a través, allá abajo, por el lavamiento de la regeneración, en griego, lutrón, pan, o sea, el bautismo. En la otra versión dice bautismo ahí, bautismo, paninginesia kai anakainosis neuma hagio. Lavamiento, lutrón, la regeneración, poligenesia, y por la regeneración, perdón, y por la renovación en el Espíritu Santo. Así dice, a nosotros a través bañó regeneración y renovación Espíritu Santo. O sea, pone que a través del bautismo del Espíritu Santo,
cuando nos bautiza, Él empieza a hacer en nosotros esa regeneración, esa renovación. Por eso San Juan 3:5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan dijo, detrás de mí viene uno que no soy ni siquiera digno de desatarle el calzado. Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Ahí es donde viste que por el bautismo del Espíritu Santo ahora somos regenerados y somos renovados. De la única forma. No me venga a decir que a través de una oracioncita de fe, donde acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted ya es una persona nueva. No. De pronto puede cambiar sus actitudes y sus cosas. Sí, lo puede hacer. Pero, ¿sabe cuándo usted va a aceptar a Cristo de verdad como su único y suficiente Salvador? Cuando usted lo reciba, el Espíritu que estaba en Cristo, que dice Filipenses, usted lo reciba. Y entonces ahora Cristo va a estar morando en usted. Cuando reciba el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así dice el Evangelio que ha sido revelado desde los cielos por medio de Jesucristo. Si usted tiene otra Biblia o otra versión, pues yo no la conozco. Pero eso es lo que el Evangelio precioso del Señor Jesucristo dice.